queridos amigos sancristobalenses y no sancristobalenses que se sienten como tal por su vivencia o sus vivencias en San Cristóbal, el tiempo que estuvieron conviviendo con los sancristobalenses y que aceptaron a San Cristóbal como muchas veces casi la primera comunidad de la que se sienten vinculados, o la segunda, luego de su patria chica. Y aquí hay varios casos. Un saludo cordial y desde ya una feliz Navidad para todas y todos. Me complace mucho abrir esta 10ª tertulia sobre la historia de San Cristóbal y festejar y saludar el hecho de que precisamente estamos cumpliendo con la celebración de este evento 10 años, ya una década, es decir, 10 entregas. Es porque esto generalmente se hace anual. Y la verdad es que este es un espacio, sé que José Pimentel, cuando ideó celebrar estas tertulias, las pensó para que tuvieran varios objetivos. Un espacio para interesarnos en la historia del pueblo, discutir las diferentes etapas y épocas y acontecimientos, profundizar, ahondar, investigar sobre la historia del pueblo, pero al mismo tiempo para que fuera un espacio para el reencuentro de los sancristobalenses. Y esto ha sido así. Aquí hay personas que se encuentran y se saludan aquí tras muchos años de no verse en este espacio. Y queremos agradecer a todas las instituciones y empresas privadas, sancristobalenses y no sancristobalenses o vinculadas a la comunidad, que siempre le han dado un respaldo a José Pimentel para la realización de este evento, comenzando por este propio escenario de la biblioteca o la librería Cuesta, que siempre lo ha permitido y lo ha apoyado con mucho entusiasmo porque conoce del valor que tienen estas tertulias, estos encuentros. Por aquí han pasado figuras señeras vinculadas a acontecimientos de San Cristóbal, testigos de hechos importantes. Aquí se han dado datos nuevos sobre aspectos controversiales de la historia de San Cristóbal. Estas tertulias han estimulado a la investigación y a que se escriban libros sobre diversos aspectos de la cultura, de la historia, del folclore de San Cristóbal. Y realmente es un espacio para el recuerdo. De manera que esta vez, y celebrando esta número 10 tertulia, de 10º acontecimiento, se han invitado a figuras estelares de San Cristóbal, vinculados a San Cristóbal, sancristobalenses, que han escrito, que conocen muchos aspectos. Recuerdo que cuando yo publiqué el libro sobre la historia de San Cristóbal, Crónica de San Cristóbal, Euclides, que leyó el libro, me dijo: ese hombre que tú citas ahí, ese señor, era mi bisabuelo. Y yo tengo muchísimos datos ahí que tú no tienes, y fotografía de él. Él era el dueño de Alambique y de todos esos terrenos donde está la Policía Nacional allá en San Cristóbal y la biblioteca, todos esos terrenos de ahí. Ah, pues te veré, le dije, porque quiero incluir esos nuevos datos, y eso está pendiente, por cierto. San Cristóbal tiene un lugar especial en la historia dominicana desde antes de la República. En el territorio de lo que hoy es la provincia de San Cristóbal se desarrolló la primera sublevación de esclavos de América. Duarte utilizaba a San Cristóbal como un territorio preferido para, de manera clandestina, hacer la conspiración para la creación de la República. Y un hecho trascendente, la firma de la Constitución de la República se hizo en San Cristóbal. De suerte que San Cristóbal tiene un lugar especial en la historia dominicana. Y tal como decía Ramón, durante estos 10 años, esta iniciativa del periodista José Pimentel Muñoz han permitido que crucen por este espacio múltiples personalidades que han hablado de distintos aspectos de la vida de San Cristóbal. Quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro primer panelista, el ingeniero Julio Mariñez, por favor. Gracias, compañeros participantes
en la exposición sobre el tema de San Cristóbal, compañeros asistentes. Me siento muy distinguido participando en este evento para tratar un tema de lo que fue mi segundo pueblo, mi segundo origen como dominicano que soy. Las razones de mi participación como san cristobalense en este evento y en los demás eventos del pasado que he participado en este encuentro que me entusiasma de manera automática, es que siendo un niño de 8 años en un hogar campesino banilejo en Santana de Baní, se corrió por toda la provincia y por todos los sectores de la región del sur que se iba a hacer un instituto para producir técnicos industriales y agrícolas. Mi padre, como todos los dominicanos, casi un 100% era trujillista y era un hombre con alguna influencia en su sector. Y don José Pimentel, una de las figuras más respetables de San Cristóbal, independientemente de que representaba el poder político del régimen de Trujillo en San Cristóbal, le dijo a mi padre, le contó una historia primaria, le dijo, visitó al generalísimo el padre Posada, rector del seminario de Santo Domingo, y le presentó a un sacerdote jesuita español, que es el rector del Colegio de Belén de La Habana, Cuba, que produce técnicos industriales, agrónomos y bachilleres. Hace que los bachilleres ya no tengan ese vacío de que se entrenan teóricamente y no pueden trabajar, sino que son técnicos medios y luego van a estudios superiores los que tengan talento para eso. Yo creo que ustedes deben prepararse para que Julio sea uno de los candidatos. Y eso se encaminó por ahí. Y desde el año 1950, mi mamá preparó el ambiente y me fui a San Cristóbal donde una tía y me quedé en la escuela pública de San Cristóbal, haciendo un año y pico en la escuela de San Cristóbal, en la escuela pública, con el profesor Saulón, para ir a Loyola en el 52 cuando se abriera el Politécnico Loyola. Aquello fue apoteósico. Ese colegio, que era la sede de la Secretaría de Agricultura del gobierno de Trujillo, donde está el Politécnico Loyola, Trujillo mudó la Secretaría de Agricultura para allá para que trabajaran en su hacienda. Y esos técnicos ahí lo que hacían era dedicarse a preparar la hacienda modelo de Trujillo, la hacienda Fundación. Y nosotros, cuando se cumplió ese periodo de preparación de Loyola, entramos en octubre de 1952 a Loyola. ¿Cuál fue la matrícula del Politécnico Loyola? Los gobernadores de cada una de las provincias del país, no del sur, ni mucho menos del este, sino del país entero, tenían instrucciones de buscar con los alcaldes en todas las jurisdicciones provinciales los muchachitos más despiertos que tuvieran vocación para estudiar, y eran captados por los alcaldes como si fuera buscando para enganchar guardia o a policía. Y así se hizo una matrícula en el Politécnico Loyola, en ese tiempo en que la Universidad Autónoma tenía 2.000 estudiantes. En Loyola se hizo una matrícula de 1.500 estudiantes. Una parte éramos internos y otros eran transportados con una guagua moderna que no se habían visto nunca antes en el país. Y una caminaba para el sur, 2 para la capital, una para San Cristóbal para recoger los muchachos,
y llevarlo en la mañana a las 7 y algo, a las 12 del día, lo que no comían en el comedor de Loyola, comían en su casa, y a las 1:30 volvían a Loyola. Así se formó el Politécnico Loyola, y eso comenzó a votar técnicos graduados a partir de 1957. Hay una matrícula que pasa de los 25.000 peritos industriales y agrónomos que ha evacuado el Politécnico Loyola desde su fundación. Yo no sé si ustedes tienen el conocimiento de que San Cristóbal era la población, la ciudad, la provincia más importante que había en la República Dominicana, que era el eje de todas las operaciones comerciales y de cualquier naturaleza que se hiciera en el país, porque de ahí era Trujillo, que era un fanático con la gente de San Cristóbal y de Baní, porque su papá era de Banilejo y su mamá era san cristobalense. Y en San Cristóbal era que ponían los ojos todos los muchachitos, todos los jóvenes profesionales o más inteligentes que sabían que se había hecho eso con Loyola, y además que sabían que Trujillo, cualquier cosa para San Cristóbal, la protegía y la hacía crecer, o hacía cualquier tipo de iniciativa para ayudar que eso se desarrollara en San Cristóbal. Así fue que vinieron inmigraciones judías, japonesas, españolas y de cualquier otro confín del mundo que pudieran aportar algo en el país. Venían principalmente a San Cristóbal o a cualquiera de su entorno en las comunidades. San Cristóbal era la meca en la República Dominicana en la era de Trujillo. El libro que escribió el amigo Euclides Gutiérrez Félix sobre Trujillo, entre otros tantos que se escriben todos los años a base de las condiciones excepcionales que este tipo tenía, es un libro fuera de tiempo, porque Euclides, que fue distinguido por Trujillo, que captó su talento, y en ese tiempo no había otra cosa, escribió una obra que yo pienso que se pasó un poco, pero que de aquí a un siglo o a 2 siglos, esa va a ser una pieza de antología de la literatura política dominicana. Puesto que cuando se evalúa la conducta de Salomón, de Alejandro, o de Julio César, o de cualquiera de esas figuras señeras, de Adriano, de cualquiera de esos fenómenos de la política, de Napoleón, etcétera, etcétera, en la medida que el tiempo, en la distancia, no deja otro espacio que hacer historia con un % muy contenido de novelada, entonces la figura de esos prohombres, la comunidad internacional del momento la va perdonando, porque usted busca los detalles de la conducta de Alejandro o de Julio César y demás, los aspectos éticos y morales, y usted encuentra demasiado sombra. Lo de Trujillo está muy cerca, lo de Lili está un poquito más lejos, y ya se comienza a ver en Lilis un negro que fue apocado por prieto y pobre, inteligentísimo, corajudo, pero cuando usted hace una mirada retrospectiva en la historia del pueblo dominicano y de los gobernantes, entonces se da cuenta que desde Obando, que hizo muchísimas cosas que todavía aparecen por ahí, como monumentos y como contornos ya de antigüedades. Luego, la otra conexión que ha habido de alguien que hizo algo desde el poder fue Lilis, que hizo los ferrocarriles, trajo los ingenios azucareros, hizo una serie de cuestiones, trajo bancos y demás. Luego vino Trujillo, que la gente dice que Trujillo nos enseñó a evacuar en sanitario y que dio una serie de pasos importantes para el desarrollo del pueblo dominicano.
Y luego vinieron los gobiernos más cercanos que han hecho obras ya en otras circunstancias. Indiscutiblemente que lo que le estoy diciendo, para lo que te estoy diciendo le voy a decir un dato que me rasga a mí sobre lo que era San Cristóbal para la visión interesada del ser humano, pensando que que yendo a San Cristóbal tenía toda la posibilidad de progresar en cualquier punto de vista que lo planteara. Por ejemplo, el doctor José Francisco Peña Gómez, que no tengo que presentárselo a nadie, hijo de la sociedad de los niveles más bajos, que se le desconocía que era hasta que fuera dominicano. En plena campaña de 1994 fue que Campillo Pérez, contratado por nosotros, encontró el acta de nacimiento de Ogui Vicente en Guayubín. Y entonces ya se sabe que a pesar de que Ogui viniera por el Cerro de la Loma hasta Guayubín, aunque viniera de Haití, pero Peña Gómez nació aquí. Ya Balaguer y demás no tenían argumento para decir que no nació aquí, porque Ogui nació aquí. Y eso apareció ahí, lo buscó Campillo Pérez y tengo una obra por ahí. Peña Gómez, un muchacho humilde, trabajaba como obrero, como bonero y demás en diferentes lugares, y finalmente era un muchachito despierto, inteligente. Había una escuela de noche para los obreros y la señora esposa de un señor Bogar de Mao, que le daba catecismo, vio a este muchachito sobresaliente que se aprendía las oraciones, que se aprendía los cánticos, y se lo fue tomando para ella y lo fue adoptando y lo dejó que él fuera el secador de arroz de la factoría que estaba cerca de su casa para que estuviera ahí y para poderle dar comida y darle regalos y demás. Así fue que como cuando llegaban muchos, Álvarez Bogar y Fernando Álvarez Bogar y Eddie y compañía, los nietos e hijos de ellos, la señora hizo que se hicieran amigos de Peña. Y Peña se fue creciendo, iba a la escuela, después ya tenía el segundo del bachillerato, pero ya él se iba poniendo como cuando una mujer está embarazada, que a los 9 meses tiene que evacuar, sacar la criatura, porque ya no le cabe. Ya Peña Gómez, cuando tenía dos años de la escuela, del bachillerato, se sentía incómodo, porque uno de los profesores, que era medio izquierdista y antitrujillista, le hablaba y le decía: tú tienes que irte de aquí para que te suelte, para que no te esclavice, para que no sea peón, para que tú qué sé yo qué. Y entonces le dio una carta para que él se fuera a ser profesor de alfabetización a Yaguate de San Cristóbal, donde el inspector de educación que había ahí. Y vino Peña Gómez, se fue a Yaguate, se quedó allá, y de ahí cogió a San Cristóbal. ¿Y cómo llegó a San Cristóbal? La recomendación del profesor allá fue que él vino a la Meca, porque ahí era que estaba el futuro. Cuando él habló con el profesor allá en Mao, le dijo: no, San Cristóbal es el horizonte, coge para allá. Y así fue Peña Gómez a San Cristóbal. Pero él no sabía que tenía ese problema de familia. Él no lo sabía, él supo eso después que matan a Trujillo. Fue que él lo supo. Le digo eso para fortalecer lo que San Cristóbal significó y además lo que significó para Trujillo San Cristóbal. Indiscutiblemente que nosotros en el pueblo dominicano éramos todos trujillistas, y esa mente que era una computadora extraordinaria que se llamó Juan Bosch, que vino aquí después de 20 y pico de años en el exilio y ganó
el poder. Lo ganó usando lo más fino de su inteligencia, con una frase que fue lo que hizo que cuando Juan Bosch llegó aquí, el poder político estaba entre los que habían matado a Trujillo, que era la misma oligarquía. Y cuando la Unión Cívica, que tenía todo en sus manos, tenía toda la posibilidad de quedarse con el poder, porque era el Consejo de Estado, que era cívico, y la Unión Cívica era que tenía el candidato a ganar, que era un héroe, un hombre impoluto, como era Viriato Fiallo. Sin embargo, viene Juan Bosch, que era una gacela de inteligencia, un hombre bien preparado y que conocía los detalles de cómo las masas reaccionan. Y vio que el trujillismo y la masa de abajo estaban todos presos, así, orientados hacia lo que dijera el poder, lo que dijera el gobierno, pero ellos se habían quedado sin cabeza. Y entonces Juan Bosch sacó de la manga un eslogan que ganó las elecciones, que decía borrón y cuenta nueva. Y de eso se nutrió el PRD. Juan Bosch le ganó un debate al Náutico García y se hizo el poder. Como Bosch no tenía taller todavía en la realidad política dominicana, ocurre que a los 7 meses ya lo habían destituido por errores que se cometieron por novatadas. San Cristóbal, después de eso, fue abandonada. Pasó como 20 o 25 años, que era un grupo de casas, la mayoría de ellas mal habitadas, y no ha tenido el favor de los gobiernos centrales, porque lo han peyorizado ese pueblo, de que aparezcan proyectos de verdad que desarrollen a esa comunidad, que es una comunidad que tiene todos los climas que hay en el país, lo tiene San Cristóbal, y tiene unos hombres y unas mujeres de primerísimo nivel. Yo me siento distinguido con haberme formado en San Cristóbal, con haber vivido y participado en todos los eventos desde que tenía 8 años hasta la fecha, al grado que la gente cree que yo soy nativo de San Cristóbal, soy vanilejo, pero me siento en San Cristóbal como si fuera en mi propia casa. Me siento orgulloso de los sancristobalenses, pero no solamente de lo del PRD, sino me siento orgulloso de este mito, que es una estrella, de Ramón Cuello Báez, mi compañero, y de una serie de gente, entre otros, que son personas que han querido vivir de su trabajo y de su coraje para no dejarse quitar su derecho. Muchas gracias. Y hay que decir, ingeniero Mariñez, que aunque usted es de Baní, su finca la tenía en Atillo San Cristóbal, a donde Peña Gómez iba a descansar de vez en cuando. Así es. Bien, no sé si ustedes saben también que la destacadísima periodista intelectual, crítica de arte, María Ugarte, vivió en San Cristóbal, en la zona de Atodamas. Yo quiero llamar entonces, recibamos con un fuerte aplauso al mentor de este esfuerzo, de este proyecto, al periodista José Pimentel Muñoz. Señores, yo tengo muchas cosas que hablar de San Cristóbal, pero la voy a reducir a la mitad para ganar tiempo y darle mayor espacio a las dos figuras principales de este encuentro, Temístocle Montaz y Euclides Gutiérrez, que ustedes se preguntarán que por qué nosotros lo hemos invitado aquí. No ha sido en su condición de político. Temístocle Montaz tenía que hacer algunos 30 años que yo hablé con él la primera vez. Siempre lo he admirado de lejos, pero mucho más después que una profesora me dijo, ese es el mejor estudiante que ha pasado por la escuela pública y por la normal de San Cristóbal. Y Euclides Gutiérrez,
que me ofrece unos espectáculos cuando él expone en televisión, porque él habla mucho, da muchas explicaciones, se va lejos y vuelve al camino de lo que estaba hablando y nos hace muchísimas explicaciones de interés sobre muchos aspectos valiosos de la historia dominicana. O sea que esa es la razón por la cual los hemos invitado a ellos. Aparte de que Euclides tiene una vinculación familiar con San Cristóbal que él habrá de explicar. Mucha gente me pregunta que por qué estos encuentros se hacen en la capital. La gente que le interesa este tipo de cosas, del San Cristóbal de antes, ha emigrado a Santo Domingo. Y por lo tanto, aquí hay más blanco de público que le interesa este tipo de cosas. Pero viene lo que está interesado, viene de San Cristóbal. Y vienen muchos amigos de San Cristóbal reiteradamente todos los años. Y ahí veo a mi amigo Víctor Cruz Pimentel, a quien lo estaba extrañando. Pero yo quiero, antes de comenzar mi ligera exposición, agradecer a dos personas que siempre nos han ofrecido respaldo para esta actividad, como son José Román Montaz y Rudy Montaz Basil, que todos los años nos respaldan en esta actividad. Por ahí yo veo a la antropóloga, que mucha gente no sabe que San Cristóbal tiene 2 o 3 antropólogos, a Glenny Tavares. Yo le quiero reiterar a todos e insistir en que ella sea ella mueva eso, alguien que escriba una historia de la avenida 17 de Julio, hoy Libertad, y del estatua ecuestre de Trujillo. Ese aspecto no está escrito. La historia de Cambita Garavitos, la comenzó a escribir este muchacho periodista que se suicidó, Daniel Martichi. Y eso tiene que ser concluido, buscado esos originales. Eso es un libro pendiente de la historia. La historia deportiva de San Cristóbal. Hay una historia deportiva de San Cristóbal pendiente. Una obra sencilla sobre la permanencia de Bela Zanetti en San Cristóbal, los sucesos ocurridos en San Cristóbal en el 1962, la emigración cibaeña a San Cristóbal, los generales, secretarios de Estado y diplomáticos que ha tenido San Cristóbal, una historia de la orquesta de Luis Alberti, eso está pendiente por escribirse. El año pasado, en este mismo foro, habló sobre el tema Irving Alberti, tío, hijo de Luis Alberti. La sustracción de armas de la Almería, que ya habló aquí José Eligio Bautista Ramos y ha hablado Braulio Torres, eso está pendiente de escribirse definitivamente. Así como la participación de San Cristóbal en la Revolución y la poblada de San Cristóbal en el 62, que también se ha hablado. Hay una serie de libros, incluyendo el de Pollo Val, que se han escrito sobre San Cristóbal en los últimos años. Almas y Poder de Domingo Lilón es uno de ellos. El libro sobre el Loyola de José Luis Sáez. Hay un libro de Domingo Moreno Jiménez que produjo, entre otros, Douglas Abun, que está aquí. Es preciso un inventario de los libros en las diferentes épocas que toquen o se relacionen con San Cristóbal. Hay otras tareas pendientes de San Cristóbal, le hemos hablado aquí reiteradamente, como es los nombramientos de calles con los nombres de personas importantes. Y al señor Temito Clemontán, en su calidad de funcionario gubernamental, yo quiero exponerle la conveniencia de que la vieja iglesia de San Cristóbal, frente al parque, se convierta en un recinto de conciertos, que se le dé utilidad mediante un acuerdo con la Iglesia Católica a ese recinto, que fue la historia del Padre Ayala, el templo del Padre Ayala, y donde él está enterrado, y hay una serie de personajes enterrados ahí.
Hay otro punto pendiente en San Cristóbal, como es publicitar con fines turísticos el lugar donde nació ese personaje histórico que se llamó Rafael Leónidas Trujillo. Y instalar un museo fotográfico de San Cristóbal. Yo creo que todos aquí saben que el amigo Euclides Elías Domínguez está desarrollando una gran labor en Facebook, colocando fotos viejas de san cristobalenses de cara, y se mantiene en eso todos los días. Señores, pero vamos a pasar de lo serio a lo anecdótico, los otros minutos que me quedan. Envejecer es un proceso inevitable del que no podemos escapar. Entonces ese proceso nos lleva a recordar cosas viejas de San Cristóbal, pero yo quiero hacer una advertencia muy seria a los viejos que estamos aquí, que se creen jóvenes. Yo voy mucho a Palenque y veo allá algunos amigos pasados meridianos de San Cristóbal acompañados de una jovencita de 20. Pero también he ido a Bávaro y también me encuentro con unos pasados meridianos con una jovencita. Yo me quedo callado para que no digan nadie. Pero yo le quiero hacer una advertencia a todos los que hay aquí que se creen jóvenes. Que tú estás confundido, que son sus nietas. Exacto. Señores, si usted bebió en el Valecita, usted es un viejo. Entonces usted tiene que pensar en eso. Si usted disfrutó de los helados de Papatín, usted es un viejo. Si usted fue a la tienda de Monfajal, usted es un viejo. Y la pastel no, ¿cómo era que se llamaba? Y el chiquito. Si usted fue al cine Mercedes, usted es un viejo. Igualmente si saboreó la comida de Pilín en el Fortuna. Si usted es mujer y es vieja, si usted fue al salón de Belki Mateo. O si usted se sentó en el intermeso, en la plaza o en el Jacqueline. Pero vamos a dejar de hablar de vejez y hablemos de la cosa de antes, de otra forma. Verdaderamente usted es san cristobero. Si usted vio la bandada de garza vespertina que iban de la hacienda a dormir para otros lares. Si usted vio los animales de la Hacienda Fundación caminando por la Constitución, usted es san cristobero si usted vio eso. Si usted vio los camiones Catarey, si usted vio al Colepato que limpiaba el pueblo, un solo camioncito, el pueblo limpio con el Colepato. Si usted vio la hortaliza de Machito Urbáez en la avenida, si usted fue a la bodega Fundación de Luis Gordo, si usted vio el reflector que había, que iluminaba las noches, cuando Trujillo estaba en la Casa Caoba, y eran 3 reflectores, según me dijeron. Y un indicio de que Trujillo estaba ahí. Verdaderamente usted es san cristobero. Si usted conoció la escuela de Nedina, si vio el play de la Fortaleza, y allá aquí hay algunos que vieron a Luis Vicioso jugando ahí, que le decían el yanquilongo. Si usted conoció los calzapollos, si usted vio la escuela de artes manuales en la escuela pública, no sé qué se hicieron esos equipos ahí. Si usted vio a los húngaros en la piscina, bañándose en la piscina, el play del Laurel, si vio jugando ahí en la avenida, había un terreno que se jugaba. Si vio la fábrica del trópico. Hay una serie de establecimientos que vimos, que también lo voy a resumir, porque son decenas que yo tengo. Como la farmacia de Bobolito. Había que ir a la farmacia de Bobolito, la de Gladys Rosa. Un pequeño supermercado que debe haber sido del primero, como el San Cristóbal, la Casa Palco. La foto Castillo. Se perdieron todas esas fotos cuando el ciclón. Lamentable. La panadería de Gigi. Gigi bajó el pan a Chile una vez.
y produjo una revolución en San Cristóbal, porque el pan era 3 por 5. En la Constitución estuvo una vez, yo me acuerdo, el experto relojero de París. Un señor que... Constitución esquina Francisco J. Peña. Exactamente. Pero vimos una serie de establecimientos que han desaparecido, como fue el Bar Trópico, al lado del cine, el Bar del Chino, frente al Palacio de Justicia, el Bar de Luis Morván, frente al parque, y algo más reciente en Monteverde, en la carretera vieja hacia Santo Domingo. Aquí hay quienes conocieron el Bar Dori, que tenemos fotos ahí. El Bar de Lila. Y yo quiero aprovechar para dar mi más sentido pésame a los amigos, que aquí hay algunos que fueron amigos de Macusa, que murió hace 2 semanas. Y tenemos una foto de ella allí. Hay una serie de costumbres que pasaron de moda en San Cristóbal, como ir a comprar carne a Doñana, porque era más barata, borrar botones donde Doña Aurora Sala, comprarle blo de hielo a Cucho el carretero, pedir bola para ir a la capital a estudiar a la universidad, ir a la toma a pie, encargarle una carreta de arena, porque antes no eran camiones, era carreta de arena que se sacaban del río, montar en coche, ir al río a bañarse o a lavar ropa. Y algo más serio, hasta oír una misa en latín, ya nadie se acuerda de eso. Usar mantilla para ir a la iglesia. Hay una serie de productos desaparecidos como el litalgirio, que se usaba mucho en San Cristóbal. El Maví de Bello, ustedes se acuerdan, Bello, en una carreta en la Avenida Libertad. La brillantina Arca y Estrella Azul, y eso no aparece en San Cristóbal. Y mucho menos el ron selecto, el brandy diamante y el ron 5 estrellas. Pero sepan también y cuídense que ya el Calomé no existe. Así que sepan lo que servía eso. Una serie de personajes populares. Yo tengo 400 nombres anotados, pero nada más vamos a mencionarle 5 o 6. ¿Ustedes se acuerdan de Dolores la Loca, que andaba por el pueblo? De Cucho el Carretero y Olmedo, Cigarrillo el Cochero. Un moreno que yo lo fui a entrevistar una vez. No pude sacarle nada, no sabía hablar nada. 7 Cueros, Chimbilín, el rey de los borrachones. Tuvimos a Pepe Lengua. Y un dato importante, Tizón, el chofer de Loyola, está vivo. Y vive en Puerto Rico. Tuvimos a Pancho Colillo, ustedes se acuerdan. El que llevaba los equipos de la orquesta y los equipos de amplificación del Partido Dominicano. En el parque tuvimos a Bola Baja, el limpiabota, a Bolché el limpiabota, que comía vidrio, a Pasito el Barbero, que tenemos una crónica por ahí fotocopiada, a Pataleando, ustedes se acuerdan de lo que vendía pescado, y a Walter Jen, el que se disfrazaba para la... También tuvimos un señor que en las fiestas populares andaba en una bicicleta de 2 plantas, Hawking, el papá de Malí, de María. Y tuvimos un policía que patrullaba el pueblo en una bicicleta, el jefe, el sombrerú, que lo mataron. Y San Cristóbal parió también a Mazámbola, el jefe de los Cacos Blancos, el teniente de los Cacos Blancos, que era un empleado de la hacienda. Y su nombre era Delfín Rincón. Hay una serie de listas enormes, pero yo le quiero recordar a ustedes, y tengan cuidado con eso. Cuando el carro del jefe pasa, hay que pararse.
y ponerse y detenerse. Hay que decir vive a Trujillo cuando termina cualquier actividad. Hay que tener los 3 golpes, la palmita, la cédula, el carnet de servicio militar. Los que van a los bares, que cuando la patrulla llega hay que pararse. Esa es otra costumbre. Y apagar la millonera. Y que vestirse de negro y verde, eso es peligroso. Quiero finalizar con una serie de anécdotas de San Cristóbal. Un San Cristobalo lo nombraron en el primer gobierno de Balaguer, jefe de compra de obra pública. No voy a decir el nombre, averígüenlo ustedes por ahí. Y pidió el 10% por oficio. Lo cancelaron de una vez. En el 61 se fueron los Trujillos del país. Pero había un escarceo y se decía que volvían por Haití. Entonces Coco, yo estaba en el play, un carajito yo era, y oí a Coco que dijeron que vienen los Trujillos, se jodieron toditos ustedes, que rompieron el carnet del partido. Yo lo tengo el mío aquí. Y una anécdota que yo conté el año pasado, ustedes saben que en el hotel se hacían unos bailes a las 4 de la tarde los domingos. Y uno de los cantantes era César Ruiz, que le decían César el Lindo, el artista. Y vivía saludando a la gente. Quiero saludar a mi comadre María Antonieta, a mi compadre José Román, a fulano, y no cantaba, y la gente desesperada. El administrador era José Bienvenido de León. José Bienvenido fue al medio del salón y se hincó. César, canta, por Dios, ya no salude más, que a eso es lo que te estamos pagando. Un dato que quizás algunos no saben es que al hijo del sargento David Urbay le dicen Villoda. Y eso fue un nombre que le pusieron por Luis Villodas. Un pelotero que vino a las Águilas en el 53 y fue campeón de bateo. Y por eso a Villoda le dicen Villoda, que está ahí en San Cristóbal todavía. Pues Giovanni en su libro cuenta la anécdota de Papatín Pérez, que vivía al lado de Mario Tulio en el parque, y de don Ramón Díaz. Entonces, uno era liceísta y otro era escogidista. Entonces, cuando estaba ganando uno de los equipos, Ramón Díaz se paraba y le tocaba el fagot de allá. Para molestar a Papatín. Una anécdota interesante que la hemos contado en el ambiente deportivo es que una vez fue un equipo de softball a jugar a San Cristóbal, a la universidad. Estaba bateando Julio Solano. A mí me dijo una persona que Julio Solano debió haber sido el mejor pelotero amateur del mundo, que no podía haber uno mejor que él. Y Julio Solano ya era un pelotero de softball, ya había pasado la temporada de pelota, de béisbol. Entonces Julio Solano dio un jonrón y la chocó contra una luz del estadio de la universidad y apagó la luz. Mandaron a buscar el técnico y no hubo forma de que prendiera la luz. Ahí veo a Miguel Martínez, que quizás fue testigo de eso. Entonces se siguió jugando con esa, ¿cómo es que se llama eso? La luz esa. Esos faroles, pantallas. Con esa torre apagada. Entonces en el segundo turno volvió Julio Solano, dio otro jorrón, la chocó contra la pared y prendió la luz automáticamente. A mí me dicen, pero eso compruébenlo ustedes, si es verdad, que el rojo es el primero que se puso pantalones cortos, bermuda en San Cristóbal. Y todavía la usa. Y siempre está ahí frente al casino, sentado ahí todos los días con... Una anécdota que él me asegura, por eso fue a mí que me ocurrió, dice él. No tiene por qué ser mentira. Un amigo de San Cristóbal
que está vivo y que hay un familiar de él aquí, pero yo no voy a decir quién es. Usted sabe que las inyecciones contra la enfermedad de venérea eran en el centro sanitario y la ponía Luis Vicioso, que te tiraba la jeringuilla, era un maestro con eso. Y Luis Vicioso fue pelotero del Escogido, antes de ir a San Cristóbal. Entonces el amigo va y no quiere ir donde Luis Vicioso porque por ahí está Irving Alberti, fulanito, él no quiere que lo vean, que él está yendo donde Luis Vicioso. Y Luis Vicioso lo ve y se da cuenta de en qué está él ahí. Y él fue y le dijo, fulano, quédate quieto. Y le tiró la aguja con todo el pantalón. Y le puso la pantomicina. Entonces una anécdota también era que antes mucha gente iba a caminar por la carretera interna de la hacienda a ver si se encontraba con el jefe para pedirle una casa o lo que fuera. Otra cuestión es que tuvimos en San Cristóbal a Isabelita Boom. Te daba un vale para comprar zapatos en el Conde entero donde tú quisieras. Eso ya no existe. Tú ibas allá y le comprabas eso fiado y ya te daba un baile para el Conde entero. La vigilancia nocturna de la patrulla en San Cristóbal, que siempre había, no sé si eso existe, y la placa de Olimpia Bota. Finalmente ya lo que quiero es mencionar una serie de reliquias humanas que nos quedan en San Cristóbal. Sócrates Vanina Cuacú cumplió 100 años hace 15 días. Gracita Varina cumplió 102. Y tenemos allá en San Cristóbal muy bien a Luis Soriano. Y yo creo que hay 3 décadas que son fundamentales a la hora de abordar el caso de mi vida en San Cristóbal. Es la década de los 50, la década del 60 y la década del 70. Y si nos ubicamos en la década de los 50, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta para que podamos entender el mundo de hoy, era que el país nuestro era un país eminentemente rural. O sea, todavía para el año de 1961, cuando muere Trujillo, más del 60% de la población vivía en el campo. De manera que en los años 50 era mucho más la población que vivía en la zona rural. De manera que la República Dominicana en los años 50 era un país eminentemente rural. Yo a veces he dicho, y hay mucha gente que se sorprende, para que podamos entender un poco a dónde estamos, a dónde hemos llegado, que cuando Trujillo asumió el poder en el año de 1930, la esperanza de vida en la República Dominicana eran 26 años. Hay gente que me dice, no, eso no puede ser. Pero lo es porque cuando Trujillo muere en el año de 1961, la esperanza de vida eran 53 años. 53 años era la esperanza de vida cuando Trujillo murió. De manera que cuando él asume el poder en el año de 1930, la esperanza de vida eran 26 años. Visto en la lógica de hoy, pues estamos hablando de que era un país donde la gente moría joven. Y moría joven por una razón elemental. Era que había una gran mortandad de niños al nacer por una serie de circunstancias. El país todavía no se había dotado de un sistema de agua potable y ustedes saben que fundamentalmente el agua potable es fundamental para garantizar la vida. O sea, uno de los elementos fundamentales para garantizar la extensión de la vida es que la gente tenga acceso a agua potable. Y eso se fue generalizando a partir de la era de Trujillo y ya con la democracia hemos logrado unos niveles de abastecimiento de agua potable que permiten que hoy la esperanza de vida en la República Dominicana sea de cerca de 74 años. Pero siempre es bueno ver esto para que entendamos que el país nuestro no es un país que se ha quedado estancado, es un país que ha ido moviéndose. De 53 años en el año de 1961, ya hoy tenemos 74 años de esperanza de vida. ¿Qué yo recuerdo de esos años? Bueno, en la década de los 50, mi familia se muda a San Cristóbal. Nosotros vivíamos en Cambita. Yo había nacido en San Cristóbal, nací en San Cristóbal, pero mis primeros años yo lo pasé en Cambita. En el año de 1956 mi familia se muda a San Cristóbal. Antes
el deseo de la familia de que estudiáramos, de que nosotros estudiáramos. Y efectivamente, nos mudamos ahí en Villavaldés, en esa zona de Villavaldés. Ahí comenzamos a vivir y a estudiar, a ir a la escuela primaria, como decía José. Es cierto, yo me caractericé por ser un excelente estudiante. Su mamá fue profesora mía, una excelente profesora. Era un periodo en donde todavía al maestro se le veía como el segundo papá, había respeto, la gente respetaba al maestro. Y en nuestras casas lo que nos enseñaban era eso, que al maestro había que verlo como el segundo padre. Y obviamente, esos son los años ya últimos de la era de Trujillo, la postrimería de la era de Trujillo. Por tanto, hay una serie de acontecimientos que van a marcar la vida de uno. Por ejemplo, yo siempre recuerdo lo que se pudo saber de la invasión del año de 1959. La invasión del 14 de junio. ¿Por qué? Porque en la noche, la emisora oficial, cuando hacía las transmisiones del tema de la invasión, lo que le informaba a los dominicanos era los nombres de los que habían llegado y en qué condiciones estaban. Fulano de tal muerto, fulano de tal muerto. Eso era lo que uno oía por las emisoras. Entonces, también va a ocurrir un acontecimiento que va a comenzar a hacerle a uno pensar por qué esta diferencia entre Estados Unidos y la República Dominicana. En el año de 1960, noviembre de 1960, en Estados Unidos se elige a Kennedy como presidente de los Estados Unidos. Y lo que uno visualiza, o sea, lo que uno aprende a través de los medios de comunicación, es que en Estados Unidos se rotan los presidentes, cambian los presidentes. O sea, que no era uno solo, se salía de Eisenhower para que Kennedy pasara a ser el presidente de los Estados Unidos. Y uno decía, pero ¿por qué razón? Aquí solo es Trujillo, solo es Trujillo, solo es Trujillo. Y evidentemente que entonces esas preguntas van a comenzar a recibir respuesta a partir del año de 1961, cuando matan a Trujillo. Yo estaba en octavo curso cuando mataron a Trujillo. Y recuerdo cómo a nosotros nos prepararon para ir a recibir el cadáver de Trujillo a lo largo de la carretera esta de Madre Vieja, que era la carretera que en ese entonces se servía de tránsito para ir del sur a la capital, porque si bien ya la autopista vieja estaba en proceso de construcción, todavía no se había inaugurado esa autopista. Entonces, por tanto, todo el tránsito se hacía por esa carretera de Madre Vieja. Yo recuerdo que a todos nosotros nos vistieron, como se vestía entonces a los estudiantes de primaria, casi vestidos de guardia, con su gorrito, para ir a recibir el cadáver del jefe a lo largo de la carretera. Pero resultó que no vimos el cadáver. O sea, nos enteramos, todo alineado a lo largo de la carretera, con flores, nos enteramos de que ya el cadáver lo habían llevado a la iglesia y que se había producido la misa, y al final de cuentas, bueno, no pudimos ver el cadáver de Trujillo. Pero bueno, otro dato que para mí fue muy impactante de esa era, y que previo a todo esto, y que siempre lo recuerdo también con mucho cariño, era la celebración de la semana aniversaria de La Voz Dominicana, de Radio Televisión Dominicana. O sea, cada vez que se celebraba esa semana aniversaria era un acontecimiento, porque uno tenía la oportunidad de ver artistas que oía por las emisoras. Y entonces, pues, era un país que ya tenía televisión, podíamos verlo en televisión, si bien era televisión blanco y negro, pero no todos teníamos televisión. Entonces, para uno poder ver la semana aniversaria en la televisión, teníamos que ir a la casa de un amigo y pagar un chele o 2 cheles para que nos permitieran ver la semana aniversaria. Así era. Bueno, pero la muerte de Trujillo va a producir grandes cambios en la actitud nuestra, en términos, digamos, del desarrollo de nuestra vida. Lo primero que vamos a ver, cómo eso va a comenzar a impactar en San Cristóbal. Y como decía
como decía José, un primer acontecimiento que se va a producir fue la poblada que se produjo en el año de 1962, porque se anunció que a San Cristóbal lo iban a hacer municipio de Baní. Y eso produjo un levantamiento del pueblo. Y yo lo recuerdo fervientemente porque mi papá fue herido. Mi papá, que está muerto, fue herido en ese levantamiento del pueblo, que obviamente detuvo esa decisión que se pretendía tomar para convertir a San Cristóbal en un municipio de Baní. Y ya a partir de ahí comienza todo el ajetreo político. Juan Bosch regresa al país, se forman los partidos políticos y se comienzan a hacer las campañas electorales. Ya nosotros estamos en la escuela secundaria. Y en la escuela secundaria yo voy a tener la oportunidad de compartir con una cantidad importante de jóvenes de San Cristóbal, para mí brillante, excelente, sobresaliente. Hay algunos que están aquí. Por ejemplo, está Luisín, que fue mi compañero de muchos años en secundaria. Está Fello Morillo, Rafael Herrera Morillo. Está Domingo Peñanina, que fueron mis compañeros. Y con ellos, con estos dos últimos que les he mencionado, se dio un caso. Éramos estudiantes de segundo año de bachillerato. Y resulta que en el segundo año de bachillerato se daba historia universal. Y a nosotros se nos ocurrió, estudiábamos juntos, que esa historia no era buena. Esta historia como que no llena los requisitos. Y entonces tomamos la decisión nosotros de hacer una historia, escribir un libro de historia. Nos metimos en la biblioteca, buscamos información y efectivamente escribimos un libro de historia. Y un buen día, Fello, Domingo Peñanina, quien les habla, cogemos con ese texto para la Secretaría de Educación. Estamos hablando del año 62 posiblemente, y mal no recuerdo, Domingo. 64. Bueno, pues, correcto. Y entonces resulta que vamos y llevamos el texto a la Secretaría de Educación para decirle que nosotros entendíamos que este texto que nosotros habíamos elaborado era mejor que el otro texto. Un texto de un historiador internacional. Yo recuerdo que un señor, que creo que hasta periodista era en ese entonces, no recuerdo su nombre, no sé, pero ustedes son pretenciosos, que ustedes son apretados porque ustedes que pretenden competir con este señor. El asunto fue que evidentemente le dejamos a ellos la historia ahí para que la revisaran y tomaran una decisión de si la iban o no la iban a publicar, pero fuimos a los periódicos a presentar la obra también. Y algunos periódicos se hicieron eco de que jóvenes estudiantes de secundaria habían osado escribir un libro de historia para que fuera fijado como libro oficial de historia en todos los planteles de la República Dominicana. Yo no sé, Domingo, si tú te quedaste con algún ejemplar de ese libro, pero el asunto es que real y efectivamente ese libro se escribió. Domingo fue el que más o menos tenía la responsabilidad de guardarlo. Yo no sé si tú te quedaste con algún ejemplar, pero fue un gran esfuerzo que ponía de manifiesto en gran medida las grandes inquietudes intelectuales que había en esa época, el deseo de aprender, el deseo de hacer cosas. Y obviamente también va a ocurrir algo interesante, porque José decía que una maestra le decía que yo había sido el mejor estudiante. Bueno, en el año de 1964, un buen día, la directora del liceo secundario nos dice a nosotros que el gobierno de los Estados Unidos estaba organizando un viaje para dar a conocer el sistema, para que los estudiantes dominicanos pudieran conocer el sistema de high school en los Estados Unidos. Y que para eso querían que fueran los mejores estudiantes del país que fueran a ese evento. Y entonces, en San Cristóbal, en el liceo secundario, seleccionaron a 3 estudiantes para que participaran en una entrevista con funcionarios de la embajada norteamericana aquí en el país. Y entre esos 3 estaba yo. Y efectivamente, cuando se hizo la entrevista, a los 15 días de la entrevista, yo recibí la notificación de que yo había sido seleccionado para viajar a los Estados Unidos a conocer el sistema educativo. Para mí eso fue, déjenme decir lo siguiente, un tremendo problema por lo que le voy a explicar. El país de nosotros, de esos años, era un país de gente pobre.
La República Dominicana era un país pobre, fundamentalmente pobre. No había la clase media que hay hoy. El país estaba dividido realmente, como Juan Pablo dijo, en tutumpotes e hijos de machepa. Eso era el país de nosotros todavía a mediados de los años 60. No habíamos todavía podido lograr desarrollar una clase media. Y mi familia era una familia pobre, 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 pobre. Y por tanto, a la hora de plantearnos el problema del viaje, el asunto era cómo hacer ese viaje. Y yo quiero decirle aquí lo siguiente, lo que quiero expresarle a ustedes es lo siguiente. Para mí, lo importante de eso fue que yo recibí la solidaridad del pueblo de San Cristóbal. Yo fui a ese viaje porque mis compañeros pidieron dinero para comprarme la ropa, para arreglarme la boca, para comprarme zapatos, para sacarme el pasaporte. Y eso me permitió ir a los Estados Unidos. Los maestros, también solidarios, identificados conmigo, hicieron eso. Pero le digo que fue para mí un trauma por lo siguiente, porque de buena primera, un joven que ni siquiera conocía bien la capital, se ve de San Cristóbal a Nueva York. Pero no solo a Nueva York, prácticamente a Estados Unidos de costa a costa. O sea, un país rico, conviviendo con estudiantes en los diferentes estados que visitamos. Íbamos a las escuelas para ver cómo era el sistema educativo. Y obviamente entre el mes de octubre y el mes de diciembre del año de 1964, yo prácticamente recorrí Estados Unidos de costa a costa con 11 estudiantes más de la República Dominicana que también habían sido seleccionados de otra provincia. Señores, el trauma fue cuando yo regresé a la pobreza de nuevo. A guayar la yuca. A guayar la yuca. Da la casualidad, nunca se me olvida que el día que regresé, estaba el triunvirato en el poder. Había una huelga en este país que para yo lograr llegar del aeropuerto a San Cristóbal, eso no fue fácil. Entonces, lo que siempre recuerdo es el trauma que significó para uno ir de la pobreza a vivir en un mundo que no era el mundo de uno, para volver de nuevo al mundo de la pobreza. Hay otro acontecimiento. A partir de entonces, ya uno se involucra de manera activa en la actividad política. Y recuerdo que ya en la universidad, un buen día, se nos ocurrió a un grupo organizar un encuentro en Haití con estudiantes haitianos. Ya estamos involucrados en la actividad política. En el año de 1969 se nos ocurre a un grupo de estudiantes dominicanos, un grupo de estudiantes puertorriqueños, celebrar un encuentro con estudiantes haitianos para ver qué era lo que estaba pasando allí, plena dictadura de Duvalier. Y resulta que cuando nosotros llegamos al aeropuerto de Puerto Príncipe, nadie nos está esperando. Pero ven acá, pero si esto se organizó, porque aquí no hay nadie. Y en ese momento, en plena dictadura de Duvalier, la gente llegaba y tenía que irse del aeropuerto. Y nosotros nos salimos y nos dicen, no, pero ustedes tienen que irse ya, tienen que irse de aquí. Y el último taxi que está ahí, el último carro que está ahí, que yo tenía me daba la impresión de que era un tontón macú porque hablaba perfectamente el español. Oye, tienen que irse, nos vamos. Y en el camino, sin saber dónde vamos, yo recuerdo que en las cartas que nos intercambiamos para organizar el evento, se habló del Seminario Episcopal de Puerto Príncipe. Y le digo al señor, ¿usted sabe dónde está el Seminario Episcopal? Me dice, sí, llévenos allá. Esto va para Ruya, que esto es importante, Ruya. Cuando llegamos allá, tocamos la puerta y efectivamente nos abren la puerta. Digo, pues parece que sabían que veníamos. Nos alojan en una segunda planta, nos dan comida y en la tarde llegan las personas que estaban organizando el evento, que luego nos explicaron la razón del por qué no nos fueron a recibir. Pero el asunto es que la superiora de ese seminario, una canadiense, al día siguiente en una reunión que tenemos con ella, me dijo, mire, cuando usted llegó aquí, al seminario,
nosotros nos preocupamos mucho por usted. Digo yo, ¿y por qué? Dice, porque hace pocos días un pariente suyo desapareció y lo que se dice es que está muerto. Digo, pues yo, francamente, hasta ese momento yo no sabía que mi familia había venido de Haití. Yo no sabía que había venido de Haití. Entonces me dice, sí, mire, el señor fulano de tal, apellido Montaz, era el ayudante del obispo episcopal. El obispo episcopal fue a Canadá, Duvalier le prohibió la entrada a Haití, él se quedó a cargo de la iglesia y un buen día desapareció. Y todo el mundo lo que entiende es que está muerto. Y nosotros nos preocupamos por usted porque pensábamos que las autoridades haitianas iban a pensar que usted había venido a investigar la desaparición de su pariente. Es esto. Cuando regreso, se lo digo a mi papá. Papá, pero oiga lo que me pasó. Y le cuento la historia. Me dice, sí, es que los Montaz vinieron de Haití. Fueron dos hermanos que vinieron de Haití. Uno se quedó en San Cristóbal y el otro se fue a Higüey. Hicieron familia y han inundado de Montaz el país entero. Eso fue lo que me dijo mi papá. De manera que todas estas cosas uno las fue viviendo, se fue haciendo hombre en ese contexto de unos años difíciles desde el punto de vista político. Fuimos asumiendo responsabilidades y obviamente siempre pensando en que lo fundamental era formarse. Yo siempre, si ustedes me piden que yo le dé un consejo a alguien, o si quieren que yo le transmita un consejo a alguien, mi consejo es que estudien, es que estudien, porque yo soy el producto de la educación. Si yo soy hoy algo, si yo soy lo que soy hoy, se lo debo a la educación. Y por esa razón, yo les reitero que si lo que se quiere es hacer vida con honestidad, hagan el esfuerzo porque sus hijos, porque sus parientes, sus nietos, sus allegados estudien, se formen, porque yo puedo dar testimonio de que la educación transforma la vida de la persona. Y eso es lo que yo he visto y he logrado a lo largo de todos estos años. Yo creo que, como José me dijo que eran 20 minutos, yo creo que ya yo me pasé de 20 minutos. Muchas gracias. Yo quiero que tributemos un aplauso y recibamos al doctor Euclides Gutiérrez. Démonos gusto, vamos a escucharle durante media hora al doctor Euclides Gutiérrez. Muy buenas noches, damas y caballeros. Quiero dejar constancia de mi agradecimiento al promotor de esta es una tertulia literaria, histórica, muy pedagógica, pedagógica porque enseña aspectos diferentes de la historia de la sociedad dominicana, en este aspecto entonces enfocada hacia San Cristóbal. Me complace sobremanera no solamente estar con mi querido antiguo compañero de nuevo, ahora, y con Temístocles Montaz, que aunque yo sabía que era haitiano, es mi compañero estimado, querido, admirado en la militancia política de hace ya 40 años o más. Creo que fuiste tú que dijiste, pues Jovae fue que dijo que yo debía explicar el origen de mi ascendencia de San Cristobalense. Y es así, la gente cree que yo soy montecristeño y yo no soy montecristeño.
Yo nací aquí en Santo Domingo, en la capital, en la Doctor Báez, entre la César Nicolás Penso y la Moisés García, en el año de 1936. Yo tengo 80 años, no me da vergüenza decirlo, porque a los negros no se nos ve la edad, lo que se les ve la edad es a los blancos. Te llevo uno. Sí. Y nací ahí siendo mi padre primer teniente del ejército, instructor del ejército dominicano. La ascendencia mía de San Cristóbal viene porque ahí donde decía Puello Báez que está hoy la gobernación de San Cristóbal al lado de la policía, estaba la casa de Messier Félix, Eduardo Félix Papamandiápolis, francés, que había llegado a Santo Domingo acompañado de un francés apellido Duboc, por eso ahí hay un paraje que se llama Duboc. Allá después de la caída del imperio de Napoleón III, era marsellés, pertenecía a una familia muy importante de Marsella, y era Papamandiápolis porque era hijo de griega y de francés. Vivió primero en Cabo Haitiano muy poco tiempo y después se trasladaron a Santo Domingo y se establecieron los dos en San Cristóbal. Duboc se fue para Puerto Plata. Esa es la familia apellido Duboc que hay en Puerto Plata. José Duboc. José Duboc. Y mi bisabuelo, Messier Félix, como era conocido en San Cristóbal, y no es una expresión de engreimiento, era un hombre importante, culto, tocaba violín, tocaba flauta, era técnico, industrial, pero su familia lo que era realmente protegida de Napoleón III en Francia, que a la caída del imperio tuvo que salir, la mayoría salieron de Francia, y vino a parar aquí a San Cristóbal, y en San Cristóbal contrajo matrimonio con una jabá bajita, muy hermosa, que tuvo 13 hijos, que se llamaba Carmen Silva Valdés, hija de Quiteria Valdés, la hermana mayor de la abuela de Trujillo, que era Silveria Valdés. Dijeron que eran de Baní, no eran banilejas, eran de Neiva. Silveria eran unas mujeres criollas, mulatas finas, altas, con el pelo largo. Silveria tuvo un hijo con un español que era enfermero, que se llamaba José Trujillo Monagas, que no es verdad que era, como dijo alguien que yo le respondí, un espía de los dominicanos. No, él cayó prisionero de los dominicanos en la Guerra de la Restauración y se lo llevaron a vivir allá, a San José de las Matas, en la Cordillera Central, donde estaban los hospitales y los centros de rehabilitación de los soldados heridos en la Restauración, porque él era enfermero. Fue condenado a muerte primero, y cuando supieron que era enfermero, entonces le perdonaron la vida, pero lo dejaron detenido. Y al abandonar las tropas españolas, a partir de julio de 1865, el territorio dominicano, él se fue, lo habían entregado, porque tenían también dominicanos presos, y se fue a Cuba. En Cuba ingresó a la Policía Metropolitana de La Habana, José Trujillo Monagas. Dejó un hijo aquí, hijo de Silveria Valdés, que vinieron y se trasladaron, ella y Quiteria, su hermana, a Baní, a donde Silveria tenía una fonda que vendía comida. Y José Trujillo Monagas ingresó a la policía de La Habana y con el transcurso del tiempo pasó a ser su jefe y después jefe de la policía de La Habana, de la policía española de La Habana. Estudió, hizo una licenciatura en Derecho y escribió un libro que se llama
Los criminales de Cuba, por José Trujillo. Esa es la foto de José Trujillo. Monagas era un hombre blanco, alto, que estudió, se hizo licenciado en Derecho, fue jefe de la policía de La Habana, y cuando los españoles abandonaron a Cuba, él quedó viviendo en Cuba, murió en Cuba y está enterrado en Cuba. Yo tengo en mi poder un original de ese libro editado en 1881, que me fue entregado en 1976 por órdenes de Fidel Castro. Dijo, busquen el libro de Trujillo Monagas, que debe estar en algún sitio aquí, para Euclides Gutiérrez. Y me lo entregó aquella cubana excepcional, sobreviviente del Moncada, que era la esposa de Armando Jar, que era el ministro de Educación en Cuba. Ella se suicidó después. Yo tengo ese libro en mi biblioteca, el original de ese libro. O sea, es un incunable. Pero ese libro ha sido editado recientemente en España, hace 2 años, como una joya de la historia colonial española. Y Silveria Valdés mandó a su hijo José Trujillo, José Valdés se llamaba, a Cuba a los 18 años de edad, para que su padre le diera el apellido y lo reconociera lo que hizo. Y entonces lo mandó a España a estudiar medicina. Pero José Trujillo Valdés, alias Pepito, alias Pepe, era un marchante. Cuando el barco hizo escala en Puerto Plata, se apió del barco y se metió en San Cristóbal. Y no fue a estudiar a Cuba. Digo, a España. Era un hombre de baja estatura, muy buen mozo, bien parecido, de una conducta profundamente cuestionable. Tan cuestionable que siendo Ulises Geró presidente, amigo de su mamá y de su tía Quiteria, Silveria solamente tuvo a ese hijo con el español, pero Quiteria tuvo 11 hijos con Pablo Silva, santiaguero, oficial del ejército independentista que se quedó y del ejército restaurador que se quedó viviendo en San Cristóbal. Y la hija de Quiteria, Carmen Silva Valdés, tuvo 13 hijos, de los cuales murieron 2. Era la mamá de mi abuelo, Emilio Silva Valdés, y era la mamá de Luis Félix Silva, oficial del ejército, padre de 2 militares que vivieron y murieron en San Cristóbal, Papito Félix Abreu, instructor de la Academia Policial, y Charlie Félix Abreu también, oficiales del ejército los 2. Porque Luis Félix y su hermano Emilio, que era mayor que él, Emilio era mi abuelo, como hijos de francés, fueron a hacer el servicio militar obligatorio a Francia y llegaron al grado de tenientes del ejército francés. Cuando regresaron al país al término de la Primera Guerra Mundial, Luis Félix Silva fue incorporado al ejército, a la policía dominicana, como se llamaba lo que fue el embrión del ejército dominicano, la Policía Nacional Dominicana, con el rango de teniente. Emilio no pudo ser incorporado porque había perdido la visión del ojo derecho y murió muy joven, murió de 32 años. Luis Félix Silva es el abuelo del comandante en jefe de la Armada Dominicana que se llama Edmundo Félix Pimentel. Fíjense ustedes lo que es la historia de este país. Mi madre vivió en San Cristóbal siendo una niña cuando su abuela, Carmen Silva Valdés, le ordenó a sus hijos que fueran a buscar a esa niña que había nacido en San Pedro de Macorís, porque su papá Emilio, alcoholizado, lo que andaba era a caballo bebiendo con una mujer joven, muy joven que tenía, con la que tuvo 3 hijos, 3 hembras tuvo.
Emilio con Fidelina Pérez Mesa, que era de Neiva también, hija de uno de los guardaespaldas de Ulises Geró, el que sobrevivió a Ulises Geró, el oficial que lo acompañaba en Moca, cuando lo mataron, que lo dejó fuera a la entrada de Moca. Se llamaba Turín Pérez, Arturo Pérez, vino a pie de Neiva y no se había puesto zapatos nunca. Era mi bisabuelo a quien yo conocí siendo un adolescente de 15 años de edad. Y entonces mi mamá, San Cristóbera, compañera de las hermanas de Villía, las que hacían los roquetes, las Urbáez, Filó García Urbáez, que Villía es el papá de la esposa de Miguelito Vargas, Angelita, y la otra es Marta Orga, que es del tribunal. Aquí está este señor, hijo de José Pimentel, su hermana Josefina, era compañera de mi madre, pero mi madre vivió hasta los 10 años tal vez en San Cristóbal. Y cuando yo iba en San Cristóbal, que iba a donde la de los pasteles en hoja, donde Chichita, se recordaba de mi bisabuelo y de mi bisabuela. Decían, Carmen era terrible, era una mujercita jabá, bajita, muy bonita, que hablaba en parábolas. Y yo era un muchacho y no sabía qué es lo que quiere decir parábola, tenía que ir a buscarlo en el diccionario. Pero era terrible. Y ella decía, ahí ella vivía frente al parque, en la esquina estaba un teatro, al lado del teatro vivía la mamá de Mario Rivitini y de Foico, que cuando yo iba a los tribunales a litigar en San Cristóbal, iba a visitarla a ella porque mamá me ordenaba que fuera a saludarla y a darle sus recuerdos. Me decía, y era que vivía tu bisabuelo y Carmen Silva, que era terrible. Es una mujercita bajita, valiente. Pero Chichita fue la que me dijo que Carmen Silva decía, en la casa de Pepe, mi primo, solamente sirven Julia, que es una mujer buena, que era costurera. Marina, que es una dama, que era la hermana mayor hembra de Trujillo. Y Chapa, que es el más inteligente. Chapa. Y por eso yo relato aquí en este libro, que va ahora a su 5ª edición en 6 años, que es un récord, que se ha vendido mucho en España, en los Estados Unidos, en México y aquí, desde luego, y que donde más se distribuye está agotada ya la edición. El libro es aquí, en esta librería de José Manuel González Estrada, que es mi amigo desde que somos muchachos. Yo relato aquí cómo su abuela Silveria Valdés, cuando él nació, en la cuna dijo, oh, pero ese muchacho es colorado, parece una chapa de oro. Y ahí se le quedó el apodo de Chapa. Todo eso es mentira, que se robaba las consignas, las cosas, porque el país ha vivido ante este personaje histórico, a quien yo conocí desde niño y que hablé con él varias veces, y que me distinguió porque me hizo funcionario del Estado, del Poder Legislativo, a los 24 años de edad inconstitucionalmente, sin yo mandarle una carta pidiendo el empleo, porque si le hubiera mandado carta me lo hubieran publicado ya. Me lo hubieran publicado. Bueno, y alrededor de esta figura, por eso es importante estos encuentros donde se dicen todas estas cosas, lo que se ha tejido es una leyenda para poder justificar y esconder que esa inmensa fortuna que Trujillo amasó, de más de 300 millones de dólares de la época, sobre la base del trabajo del pueblo dominicano, se la robaron, no ha servido para nada en beneficio del pueblo dominicano. Y Trujillo decía en sus amigos íntimos, y me lo relataba Mario Rivitini a mí, que escribió un libro y que yo lo estimulé, sin ser un escritor profesional, muy importante porque dice cosas de Trujillo que no se habían dicho nunca. Mario me decía que Trujillo decía, cuando inició un proyecto de hacer unas casas
unas casas de vivienda a la entrada de San Cristóbal, cerca del hotel. Unas casas de 2 pisos muy bonitas que se hicieron. Unos bungalows. Y Y él, otras casas, bungalows no, no, también. y él decía, Trujillo decía, me dijo Mario Ríos, ese es el modelo de casa que quiero para San Cristóbal, que es mi pueblo. Y aquí, cuando muera, tienen que enterrarme. Y esa iglesia que le hizo a ustedes y a San Cristóbal es realmente un panteón, forma de cruz. Que después diré algo de eso, en relación con una idea que había, que me pusieron a escribir inclusive unas palabras para hacer un monumento ahí donde nació Trujillo. Entonces, este personaje que está todavía vigente en la vida del pueblo dominicano, ahora, hoy, que yo le digo a algunos de mis amigos, los que tienen a Trujillo vivo son ustedes, porque ustedes se han hecho cómplices del despojo del pueblo dominicano. La fortuna que Trujillo dejó era para que este fuera uno de los países más prósperos del mundo en aquel momento, que eso era lo que quería hacer Juan Bosch, que era un genio político, un maestro político de primera categoría, y que se sentía orgulloso cuando ganó las elecciones de tener la oportunidad de dirigir a un pueblo con una reserva de una riqueza tan grande para alfabetizarlo, construir escuelas, hospitales, desarrollarlo. Pero se robaron la fortuna de Trujillo y entonces quieren convertir a todo el mundo en cómplice para que no hablen de esas cosas. Ahora yo hablo cada vez que tenga la oportunidad de hacerlo. No para defender a Trujillo, sino para que el pueblo sepa que lo han engañado y que se robaron la fortuna que hizo el pueblo dominicano bajo la jefatura de Trujillo, que era un asesino político, intolerante, agresivo, pero que su papel histórico fue incorporar este país al siglo XX, fundamentalmente. Cuando hablaban de Temo, hablaba de la educación. Yo les dije a ustedes que tengo 80 años, hijo de guardia, viví en diferentes pueblos del país, donde mi padre en aquella época era un dios, un capitán del ejército, como era instructor del ejército, que hablaba inglés, porque Trujillo cuando llegó al poder en el 30, lo mandó, era teniente, y en este libro está esa foto de mi padre, que parecía un artista de cine, y era un labriego de Constanza. Pero a Trujillo le cayó bien desde que lo conoció, que era un niño, en Nigua, donde estaba el Presidio Nacional, y comandaba ese presidio don José Pimentel, el padre de este señor que está aquí, que era capitán del ejército. Mi padre tuvo una diferencia con la esposa de su hermano, que fue que lo crió en La Vega, peleó y se fue de La Vega y vino a Santo Domingo, trabajó como mensajero en una farmacia 2 o 3 meses, y entonces se enganchó en 1924, ya cuando los norteamericanos iban a salir del país, se enganchó al ejército. Sabía leer y sabía escribir. Tenía 16 años, bajito, fuerte, musculoso, con una cabeza grande, muy hermosa, un hombre de una inteligencia extraordinaria que yo lo admiro. No he conocido en la vida a un hombre de una inteligencia tan rápida como la de mi padre, con los ojos como 2 limpiavidrios, que lo veía todo y lo oía todo, que yo no sé cómo él tenía esa cualidad. Y entonces hizo el centro de enseñanza aquí en Jaina, pero se equivocaron y lo mandaron a Nigua. Un muchacho de 16 años que llegó a Nigua, un guardia raso, donde los guardias que habían andaban con los tiros cruzados, descalzos, no sabían leer ni escribir, con unos bigotes grandísimos. Y ahí mataban todos los días 1 y 2 presos que trataban de fugarse. Y el día que llegó, que vio todo aquel espectáculo de aquellos guardias, se sentó en la cama con su baúl de madera donde traía su ropa interior y sus cosas, y se pusieron a preguntarle, ¿y tú cómo te llamas? Pero tú eres muy joven, ¿por qué te mandaron aquí
Le digo, bueno, yo estoy cumpliendo órdenes, me ordenaron que viniera, yo he tenido que venir aquí. Y entonces entró un hombre alto, blanco, rubio, muy bien parecido, desnudo de la cintura para arriba, como estaban todos los guardias, y con el fusil dio unos golpes en el baúl de mi padre, que estaba sentado en la cama, y dijo, vamos a ver, déjenme hablar. Dice, ¿cómo se llama usted? Dijo, yo me llamo Euclides Gutiérrez Abreu. ¿De dónde es usted? De La Vega. Tenga cuidado con estos, que son todos ladrones. Y lo que están buscando es robar la ropa que tienes en el baúl. Yo soy el sargento mayor Luis Camaño Medina. Yo soy el sargento mayor de esta compañía aquí. Luis Camaño Medina era hermano de Fausto Camaño Medina, el padre de Francisco Alberto Camaño, que llegó a primer teniente del ejército y se suicidó, porque los Camaños son suicidas. Y entonces le dijo, no le haga caso. Pero al otro día por la mañana, casi a las 12, tocaron formación y Luis Camaño le dijo a mi padre, vístete rápido y sal, que viene el capitán Trujillo y va a pasar inspección a la compañía, a un pelotón de la compañía. Mi papá se cambió de ropa, fue, como era el más bajito, jovencito, se paró en la fila con su rifle, entonces llegó Trujillo, que él me lo describe, yo lo tengo en su voz, delgado, se apió de un carro marca Reo, con una fusta dándose golpes en las piernas, saludó a José Pimentel, que era su amigo de infancia de San Cristóbal, y comenzó a pasarle inspección al pelotón, y cuando se paró frente a mi padre, le dijo a José Pimentel, ¿y este muchacho qué hace aquí? José le dijo, bueno, no sé, lo mandaron. Y él se volteó, le quitó el fusil, como se hace, ¿no? Y lo sobó y se lo entregó. Dijo, ¿cómo se llama usted? Dijo, Euclides Gutiérrez Abreu, señor. Dice, ¿de dónde es usted? De La Vega. ¿Cuántos años tiene usted? Dice, 18. Dijo, usted no tiene 18 años. Enséñeme los dientes. Mi papá le enseñó los dientes. Le dijo, ¿qué edad tiene usted? Y yo tengo 16, señor, voy a cumplir 17. No, anoten eso para que vean realmente quién era este personaje. ¿Quién era este personaje? Bueno, y se fue. Y antes de montarse en el carro le dijo a José Pimentel, saque ese muchacho de aquí, mándalo al centro. Entonces sacaron a papá esa misma tarde y volvió al centro de Jaina. Y de ahí al mes y pico, a los 2 meses, lo trasladaron a la Fortaleza Osama como ordenanza de una compañía del ejército que comandaba Fran Félix Miranda, que después iba a ser un piloto famoso dominicano de todos los tiempos. Como papá sabía leer y escribir, escribía con una agilidad increíble, con 3 dedos de la mano derecha y 2 dedos de la izquierda. Sabía escribir, hacía las listas de los servicios, le daban medio peso, 25 centavos, no me ponga esta hora, ponme esta, y terminó siendo prestamista de la compañía. Él le prestaba a los guardias, comenzando por Fran Félix, que era un jugador. Decía, préstame 10 pesos, 10 dólares, decían pesos, dame 10 pesos. Pero al año que estuvo ahí, al año y pico, cuando Trujillo pasó por Nigua, iba para Santiago a relevar al mayor Lora, que lo habían matado en Santiago debajo del puente Yaque, que fue el hombre que prepararon las autoridades estadounidenses para que quedara como jefe militar en este país. No fue a Trujillo, eso es una mentira, históricamente un disparate. Fue a Lora, un hombre blanco de la oligarquía vegana, muy buen mozo, mujeriego, y lo mató el teniente Sanabria porque lo encontró con su mujer debajo del puente, desnudos los dos. Y hasta dónde Trujillo fomentó eso, dice. No, eso es mentira. Si Trujillo estaba en Barahona, ¿cómo podía fomentar Trujillo eso? Eso no tiene sentido. ¿Y qué hace usted con mi mujer aquí? ¿La mujer desnuda? ¿Y qué haría? Y él le dijo, Lola le dijo a Sanabria,
estoy aquí haciendo un cuento. Dice, el cuento se lo voy a hacer yo. Y cogió pam, 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 y le dio 3 balazos. Y a la mujer le dio 2, pero no la mató. Era odontólogo. Después fue un personaje de la vida política de Trujillo. Fue gobernador de provincia porque estuvo preso. Fue gobernador, fue empleado de salud pública. Entonces, mi padre era ordenanza, pero Trujillo en Santiago, desde que llegó, se enlazó con los hermanos de Dona Trina de Moya, que era la esposa de Horacio Vázquez. Eran socios, hacían negocios de comprar y de vender y de abastecer a las tropas, etc. Y entonces, como Horacio Vázquez, que ya estaba medio turulato, era un hombre con muchas limitaciones, tenía de jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional a Buenaventura Báez, que era un coronel, que era enemigo de Horacio Vázquez, y estaba aliado a los enemigos de Horacio Vázquez. Los cuñados de Horacio Vázquez, los hermanos Moya, convencieron a doña Trina, que era su hermana, que era una dama encantadora, poetisa, que tocaba piano, autora de las letras de ese himno de venir los moradores del campo a la ciudad, el canto de las madres, no, y de otro himno que ustedes no lo han oído nunca, que yo sí lo oía porque lo tocaba, yo fui músico desde los 9 años. Oh madre adorada, que entrégame la vida, bendito sea tu nombre, sagrada tu memoria. Si elevo el pensamiento a ti, madre querida, conviértase en un himno que elévate a la gloria. Un himno precioso.